Cuántas cosas en mí que me alejan, que no dejan que tú habites aquí. Cuántas cosas, Señor, que yo dejo como prioridad a tu amor celestial. Quisiera poder llenar mi corazón de cosas que en verdad valen la pena, que llenan hasta el fondo. Vamos a comenzar esta segunda reflexión sobre el consuelo de una buena confesión. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro. En el capítulo 4, desde el versículo 1. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede en la carne. No según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso, hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Palabra de Dios. Para nosotros es claro que la Iglesia nos enseña sobre la confesión, que es el perdón de los pecados. Esa parte es muy clara. Pero lo que sucede con los sacramentos es que los sacramentos son espíritu, porque si no fueran así, pues no nos darían un beneficio para la vida eterna. Y la razón por la cual un sacramento es trascendente no es simplemente un bien temporal, sino que todo sacramento es un bien eterno. Y por eso la confesión trasciende de esta vida a la otra. Tanto trasciende que de las cosas que Jesús hizo más urgentemente cuando resucitó, fue instituir este sacramento. Sabemos que antes de instituir el sacramento de la confesión, manifestó su presencia real en Eucaristía, porque antes de hacer eso, con los discípulos de Maús, se les apareció, fue cuando partió el pan, fue cuando descubrieron que era el que estaba hablándoles en el camino. Pero esa manifestación del Señor sobre la institución del sacramento de la confesión, con esa urgencia, después de que resucita y ya está preparando a esos apóstoles para esa llegada del Espíritu Santo, que es quien iniciará la peregrinación de la Iglesia hasta su regreso, nos da a entender a nosotros por qué es tan importante este sacramento y por qué Jesús, en ese momento que los apóstoles aún no habían recibido el Espíritu Santo, sin embargo, Él
antes de decirles eso, les sopló el Espíritu Santo para que entendieran lo que les iba a decir, la trascendencia de ese sacramento. Ahora, hablábamos en la reflexión anterior sobre la idolatría y precisamente el sacramento de la confesión es el don más extraordinario que la Iglesia nos da para derrotar el amor propio, la idolatría. Porque cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor y nos podemos arrodillar, humillarnos, convertirnos en seres tan pequeños que somos capaces de confesarle a otro pecador que es el sacerdote, confesarle nuestra miseria, nuestros pecados, la intimidad de nuestro corazón, los secretos de nuestro corazón, y desnudarnos, abrir el corazón y contárselos a otro ser humano. En ese momento estamos exorcizando los ídolos. Estamos muriendo a toda nuestra vanidad, orgullo, a nuestra autosuficiencia y le estamos dando el señorío a Jesús de verdad. Al arrodillarnos a confesarnos, reconocemos que Jesús es Dios, porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por eso estamos pidiendo perdón. También estamos reconociendo a la Iglesia, porque estamos aceptando que la Iglesia tiene el don de perdonarnos por medio del sacerdote. Estamos glorificando a Dios en el sacerdocio, porque aceptamos que el mismo Jesús se está manifestando a través de ese instrumento sacerdotal. Y somos capaces, nos atrevemos a superar la humanidad del sacerdote. Todo esto es un beneficio trascendental dentro de la experiencia mística que yo tuve con el Señor la primera vez en la selva cuando estaba secuestrado y el Señor se me apareció. Una de las revelaciones más grandes que el Señor me hizo fue sobre el sacerdocio, cuando me hablaba de la Iglesia y de los sacramentos. Y me dijo, no hay nadie en la tierra entre los seres humanos que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos. Así, con esas palabras exactas me lo dijo el Señor. Y por eso es que los ataques más grandes de Satanás contra la Iglesia son contra el sacerdote y contra la Eucaristía, porque el sacerdote es el instrumento más importante de Dios, porque es quien nos provee a nosotros con todas esas gracias que necesitamos para trascender de esta vida a la otra como hijos de la Iglesia. Por lo tanto, habría que entender muy bien esto y también la necesidad tan grande que tenemos nosotros de interceder por las vocaciones santas para el sacerdocio, por las vocaciones santas para la vida religiosa, porque los votos de consagración a Dios son un matrimonio con el Cordero Divino en vida en la tierra, lo que a nosotros nos corresponde hacer cuando partimos de este mundo. Todos nosotros entraremos a las bodas con el Cordero. Si no estamos preparados, pasaremos por el purgatorio, pero el Señor quiere que nosotros entremos a las bodas en el momento que partamos. Por eso la Iglesia, por eso este momento. Por eso el Señor se preocupa que mientras que vamos en camino, estemos escuchando su voz y estemos escuchando lo que Él tiene que decirnos para estar preparados, para estar listos. Miren ustedes cuando leemos pasajes como San Pedro, que
es llamado y tiene esta revelación de que tiene que irse para donde ese centurión, y el centurión también tiene una revelación de Pedro y manda a buscar a Pedro para que vaya donde ellos, que eran todos romanos, paganos, pero se reunían para orar porque estaban buscando a Dios, y ninguno de los dos, ni Pedro ni ellos, sabían qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, porque Pedro no quería reunirse con ese tipo de paganos ni comer lo que ellos comían, y sin embargo el Señor le reveló que tenía que comer de todo, que matara y comiera, y Pedro se revelaba eso en la misma visión, porque era un judío fiel a sus leyes. Sin embargo el Señor le enseñó la plenitud de esa ley, donde debía comer de todo y debía bendecir todo y comerlo, como dice San Pablo. Pero entonces lo que entendemos de todo esto es la trascendencia de lo que Dios hace entre nosotros y cómo se manifiesta Él. Entonces, en este sacramento de la confesión hay algo que tenemos que entender con mucha profundidad, y es que para nosotros poder tener una relación real con el Espíritu Santo, tenemos que reconocer a Jesús como el Señor, pero en la plenitud de la palabra, en la plenitud, que quiere decir, prefiero morir que pecar otra vez, que es lo que la Iglesia llama un acto de contrición perfecto. Ahora, sabemos que el hecho de yo haber dicho eso no quiere decir que no voy a volver a pecar por esto, porque cuando digo eso desde el fondo de mi alma, quiere decir que yo nunca más voy a entregarme al pecado voluntariamente, sino que si llego a caer, caeré en medio de una batalla como un soldado que cae en la guerra. Pero ya no me voy al pecado voluntariamente. Eso es lo que hace que nuestro camino se convierta en un camino verdadero y sincero con Dios. Porque miren ustedes cómo Pedro, siendo fiel a Dios y es pasado por el trillo, por el diablo sabía que lo iba a tumbar. Pero el Señor se glorificó en Pedro y en la debilidad de Pedro. Y a pesar de Pedro haber negado al Señor 3 veces y haber caído en la trampa que el diablo le puso, Jesús lo sanó las 3 veces que le pidió si lo amaba. Y le decía, cuida mis ovejas. Y esto para nosotros debe recordarnos que la batalla nuestra es demasiado importante en la misericordia de Dios. La confesión es el consuelo del pecador, porque la confesión es el tribunal de la misericordia. Pero hay algo que no podemos olvidar, que es demasiado importante, y es que la misericordia de Dios se manifiesta desde su justicia. Y por eso en el cristianismo de hoy hay un demonio, como siempre lo ha habido, la cizaña siempre prendida de la buena hierba, Judas en la última cena y Judas siempre presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues el diablo siempre quiere pervertir la misericordia de Dios, ahuyentando y escondiendo su justicia. Y entonces, por eso encontramos en la iglesia gente que vive en pecado mortal. Seguramente ustedes han visto gente así. Viven en pecado mortal y están escudados en la misericordia. Dios me entiende, Dios me conoce, Dios sabe lo que yo quiero. Eso no es verdad. Nosotros o somos amigos de Dios o no somos amigos de Dios. No hay posibilidad de que yo esté en pecado mortal y crea que soy amigo de Dios. No hay posibilidad. Por lo tanto,
debemos entender que la confesión es un sacramento que nos define a nosotros en la amistad con Dios. Eso es lo que hace, nos define. Miren que cuando Jesús aparece a los apóstoles en esa oportunidad y les sopla el Espíritu Santo para que lo entiendan, se establece en la iglesia una fuerza muy importante, y es que ustedes saben que esos apóstoles estaban escondidos de miedo a los judíos, bajo llave. Y a pesar de Jesús haber resucitado, por 40 días que estuvo entre ellos, ninguno pudo ir a contarle a nadie que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de perder sus vidas. No tenían la fuerza para entregarle su vida a Dios. Todavía no tenían esa fuerza. Esa fuerza solo se dio cuando vivieron Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. A partir de ese momento se fueron como una tempestad por todas partes a proclamar la resurrección del Señor, sin miedo. Y empezó sus vidas y empezaron los martirios de todos ellos. Pero hoy, cuando nosotros vivimos estos misterios tanto tiempo después, podemos darnos cuenta que nada ha cambiado con relación a esa realidad cristiana, con relación al mundo y a Dios, con relación al bien y al mal, con relación a mi conciencia de saber quién es Dios y qué debo hacer con relación a eso. ¿Quién es Dios en mi vida? Yo tengo que estar consciente de que yo tengo que darle el señorío a Jesús. El sacramento de la confesión es la oportunidad más extraordinaria que tenemos para darle el señorío a Dios, a Jesús. No hay nada más horrible para el diablo, para los infiernos, que un pecador arrepentido. Esa es la tortura más grande del diablo. El diablo no tiene rodillas, porque el diablo es el monumento del orgullo, es el trono del orgullo, y el orgullo no tiene rodillas. El orgullo nunca se arrodillará. Y por eso, si queremos vencer las tinieblas, la vencemos con las rodillas, la vencemos con ese arrepentimiento y con ese reconocer a Jesús como el Señor, y reconocerlo desde el fondo de nuestro corazón y decirle al Señor: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y yo he pecado contra ti, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y saber que ese sacerdote que levanta esa mano y en nombre de la iglesia te desata del diablo, te perdona tus pecados y te hace libre otra vez y te reanuda tu amistad con Dios, es el más grande consuelo para el alma. Durante los 6 meses que yo estuve secuestrado, después del día 15 que el Señor se me aparece, vivo 5 meses y medio más implorándole a Dios que no permita que me muera en pecado mortal, porque el Señor me había mostrado el demonio, los pecados, el infierno, todo esto. Yo sabía que esos demonios de 33 años que viví en pecado hasta ese día estaban todavía en mi vida, y que solo la iglesia, por medio del sacerdote, me podía desatar de esos demonios. Y esos 5 meses y medio estaba sentenciado a muerte, o sea que no tenía esperanza de salir con vida y poderme confesar. Se podrán imaginar todo lo que yo vivía cada día, y cada día era un día de amenaza de muerte, cada día, porque esas son las tácticas de esos demonios de la guerrilla. Entonces, cuando yo logro
porque un milagro de Dios me sacó de la selva con vida, porque solamente Dios me pudo sacar de esa selva con vida. Solo eso. La prueba está que la noche que yo fui liberado, esos hombres actuaban como si estuvieran hipnotizados. Y yo sé que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir. Yo pude ver la obra del Espíritu Santo, aunque no lo vi cuando me estaba sucediendo, porque cuando me estaba sucediendo yo andaba en el pánico del secuestro, andaba en la preocupación de que me van a matar, en todo eso. Todo esto lo entendí después de que ya estaba fuera de la selva. Pero una vez que estaba fuera de la selva, tan pronto me recuperé un poco físicamente y emocionalmente, me fui a confesar a un convento de franciscanos. Y ahí me confesé con el superior de ese convento, un franciscano italiano. Se podrán imaginar lo larga de mi confesión. Pero lo que sucede allí es esto: haber salido de la selva fue muy importante. Claro, soy liberado del secuestro, pero la libertad que yo estaba buscando era mi libertad espiritual. Era salir de todos los demonios que yo vi en un lago, porque estando en un lago con el agua hasta la cintura, vi una bruma como una niebla flotando en el lago, y después, cuando observé con cuidado, me di cuenta que eran los demonios de todos mis pecados de 33 años. El Señor ya me había revelado durante ese mismo éxtasis que todo pecado mortal es un demonio. Y entre más tiempo permanezcamos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado y terminamos con legión. Y si tenemos varios pecados mortales, tenemos legiones. Así de que yo sabía que todos esos demonios estaban en mi vida, porque solo la iglesia me podía liberar. Entonces, la libertad que yo ansiaba era mi libertad espiritual. Así de que cuando el franciscano, después de que yo terminé la confesión, o por lo menos pensé que había terminado, cuando levantó la mano, escuchaba yo unos gemidos espantosos que venían de muy abajo. Y cuando el sacerdote terminó de bendecirme con la absolución, silencio total. Y yo salí de ese convento como flotando en el aire, parecía una pluma. Nunca podré describir la libertad que yo sentí. Esa sí era la libertad. Cuando salí de la selva, libre de los secuestradores, sentí un alivio, pero no el alivio que sentí después de la confesión. Esos dos alivios muestran con claridad la diferencia entre el mundo temporal y el mundo de la vida eterna, que es la paz con Dios. Porque la paz con Dios quiere decir salud eterna. Esa es la paz con Dios. La paz con Dios es la salvación del alma. Esa es la paz de Dios, la paz con Dios. Cuando salí de la selva, sentía que estaba libre de la selva y de la guerrilla y quizás de la misma muerte, pero no estaba libre del diablo. Y sabía que solo la iglesia me podía liberar del diablo. Ya cuando me perdonaron, cuando me absolvió la iglesia por medio de ese franciscano, ya entró la libertad, el consuelo, el verdadero consuelo. Eso. Tanto así que el rostro de ese franciscano se transformó en la absolución. Obviamente yo tenía una claridad espiritual extraordinaria por toda la prueba que acababa de vivir y estaba viendo cosas que no eran naturales, pero yo pude ver la transformación de ese rostro cuando yo fui desatado de tanto demonio, porque ustedes no se pueden imaginar todos los demonios que habían en mi vida. En una oportunidad que estaba dando precisamente el testimonio de mi éxtasis con el Señor en la selva,
el Señor me mostró ese pasaje de los Gerasenos, donde Jesús está pasando por ese cementerio, donde hay un hombre endemoniado, corriendo por entre las tumbas, desnudo, y lo describen como era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, tremendamente endemoniado, y cuando el Señor termina liberando a este hombre, porque le confesaron que era una legión la que había ahí, la palabra dice que eran miles, y eran en una sola persona, miles de espíritus. Y esto es un ejemplo de lo que yo viví en ese lago cuando vi todos esos demonios de mis pecados mortales de 33 años. Eran cientos de demonios y estaban en mi vida, y lo más aterrador de esto es que mi alma los conocía a todos y parecían gérmenes, parecían como racimos, pero estamos hablando de un estado etéreo que no tiene una definición física, pero se manifiesta en una forma clara, y yo podía ver que eran personas espirituales, eran demonios y eran personas. Cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su misión, cada uno tenía una relación personal conmigo. Entonces yo estaba unido a ellos, ellos me tenían prisionero y no podía soltarme de ellos. Solo la iglesia, por el sacramento de la confesión, por medio del sacerdote, tenía el poder para hacerlo. Por eso, cada vez que yo entro a una iglesia, cada vez que yo conozco un sacerdote, cada vez que saludo a un sacerdote, yo sé a quién estoy saludando y también sé a dónde estoy entrando cuando entro al templo de Dios. El Señor me dijo con estas palabras cuando comenzó a hablarme, que era una voz que yo escuchaba, inmensa, que venía de todas partes. No lo veía, pero lo escuchaba. Al principio el éxtasis. Y me dijo, entre otras cosas, me dijo: la Iglesia Católica es mi iglesia. Yo te llamé a mi iglesia y tú la desertaste. El Señor no me estaba acusando, porque era perfecto amor, pero yo me acusaba a mí mismo, y eso me dolía mucho. Y ahí es cuando me revela la iglesia y me muestra que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación, y que hemos sido escogidos, separados, predestinados, como dice San Pablo, para ser ejército de Dios. Nadie se puede hacer católico sin que Dios lo haya escogido. Incluso una persona que entra a la fe de una edad muy madura había nacido para ser católico, porque para ser católico se necesita haber sido creado como católico, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos y la Eucaristía no puede habitar en un ser que no ha sido creado para la Eucaristía. Así de grande es. Así de grande es eso, pero así de grande es nuestra responsabilidad. Así de grande es nuestro llamado, así de grande es nuestro envío, así de grande es nuestra misión. Y debemos tener eso claro de quiénes somos nosotros. Miren que el demonio es muy astuto en la batalla espiritual que nos toca vivir. Y él nos quiere preocupar a nosotros de muchas cosas, porque ese es su fuerte. El fuerte es crear preocupaciones, porque así nos roba la paz, y así nos roba la seguridad, nos roba la misión, porque precisamente para que nosotros podamos ser buenos instrumentos de Dios, tenemos que desalojar de nuestro corazón el miedo, la duda, la angustia, la preocupación. De eso no puede habitar en nuestro corazón, porque eso tumba la misión. Cada vez que usted tiene miedo, está ausente. Cada vez que usted está angustiado, está ausente. Cada vez que está lleno de dudas, está ausente. ¿Y qué pasa cuando usted está ausente?
no está presente. Y si no está presente, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer un soldado armado que está asignado a vigilar una esquina? ¿Qué tiene que hacer? Estar presente, es lo que tiene que hacer. Estar vigilante, no puede estar elevado, no puede estar pensando en ninguna otra cosa, tiene que estar presente. Esa es nuestra tarea. Por eso Dios le habla a ese pueblo hebreo y le dice: les he prometido que no entrarán en mi descanso. Esto tenemos que entenderlo bien, qué quiere decir Dios con eso. Lo que quiere decir es que este no es el tiempo para descansar. Nosotros estamos acá en un peregrinar hacia la casa del Padre y estamos en batalla espiritual, y aquí no es nuestro descanso. El descanso nuestro viene después de la muerte. Ahí viene el descanso si entramos a la bóveda santa del Señor, si entramos a la gloria de Dios. Ese es nuestro descanso eterno. Entre tanto, vamos en camino y en batalla como pueblo de Dios. Y esto tenemos que entenderlo desde el espíritu, porque estoy hablando en un lenguaje espiritual, para que no nos confundamos con la naturaleza carnal y la humanidad en su plenitud básica, sino en el espíritu. Tenemos que entender que como soldados de Dios tenemos que ser vigilantes. Entonces, ¿cuál es la batalla del diablo contra nosotros? Sacarnos del momento, sacarnos del presente, sacarnos de la atención que debemos tener acá. Usted debe estar aquí en este momento, porque de pronto lo que el Señor le va a decir, si usted no está aquí presente y atento, no lo va a oír. Mire usted cuántas veces ha estado en la Eucaristía y el diablo se le roba las lecturas de la palabra. Sí, usted sale de misa y trata de acordarse de las lecturas y no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque el ladrón se la llevó. Por eso, muy sencillo. Le quitó el momento que usted debía estar vigilante, usted debía estar presente y no lo estuvo. Esta es una de las guerras más grandes que tenemos con el diablo, que nos saca del momento. Y nos saca exactamente de los momentos más importantes, siempre, siempre. Y como hablábamos antes, los detalles. Hay cosas que no le ponemos mucho cuidado, pero son muy importantes. Es como hay gente que es muy fría, muy indiferente al afecto, al amor, al cariño, a la familia, a los amigos y todo. Y le dice, ¿por qué no le has vuelto a decir que lo amas, que lo quieres? Pues ya le dije, tantas veces le dije, ¿para qué le voy a volver a decir? ¿Sí? Pero resulta que el amor es permanente. El amor es yo te amo hoy, yo te amo mañana, yo te amo todo el tiempo, yo te amo. Yo te amo, y eso es salud, eso es fuerza, eso es amor, yo te amo, y eso no se puede guardar. Yo no, ¿qué tal que el amor de Dios fuera tan solo cuando nos creó, y después de eso pues ya los creé con amor, ya, se acabó? No, el amor de Dios está reflejado en estos misterios como la confesión. Mire el consuelo de la confesión, de que nosotros sabemos que tenemos un Dios tan misericordioso que nos espera en ese misterio del tribunal de la misericordia, y nos podemos arrepentir y podemos confesarnos y saber que Dios nos hace nuevos, porque el sacramento de la confesión es exactamente como un exorcismo, es lo que es. Porque nos desata, nos libera completamente del demonio. Si los católicos supieran lo importante y lo grande que es la confesión, se confesarían con frecuencia. Porque si usted pudiera ver tan solo una molécula de un demonio como los vi yo les aseguro que nunca tendrían negocios con ellos.
y tendrían una relación íntima, personal, con la confesión, porque es un poder extraordinario. Como decía al principio la reflexión, los sacramentos son trascendentales, tienen que ver con la vida eterna. Cada uno de los sacramentos trasciende de esta vida a la otra, porque son precisamente las armas, el poder de Dios presente en la iglesia para que nosotros podamos llegar a casa. Y así, por medio de este misterio sacramental, entramos a la gloria de Dios. Y sabemos que la corona de todos los sacramentos es la Eucaristía. Pero todos los sacramentos nos preparan para poder vivir la Eucaristía. Todos, desde el bautismo hasta el último sacramento, nos llevan como en una construcción espiritual que termina en la Eucaristía. Y esto es lo que hay que tener claro y definido en nuestro corazón. Y además, tener claro y definido que nosotros somos instrumentos de todo este misterio, que nosotros somos piedras vivas de este templo místico de Dios que es la iglesia, y que somos importantes. Porque miren que muchas veces, como decía yo antes, no le damos mucho significado a nuestra vida porque pensamos que es insignificante con relación a las necesidades que hay en este mundo para salvar almas. Pero lo que es importante descubrir es que nosotros somos vitales como piedras vivas del templo de Dios. La prueba está que si usted ve un roto ahí en ese muro, usted sabe que falta ese ladrillo, hace falta. ¿Y qué es lo que usted siente cuando ve un roto ahí donde no debe haber un roto? ¿Qué siente? Que ese roto se debe tapar, ¿no es verdad? Que ahí se debe poner ese ladrillo otra vez, que ese roto no debe estar ahí. Y precisamente eso es lo que es el pecado, y eso es lo que es estar ausente y no presente. Es un roto en el edificio. Es algo que no debe estar ahí. Además se puede entrar el agua. Además por ahí se pueden filtrar cosas que no deben filtrarse. Y por eso nosotros tenemos que tener una responsabilidad de asegurarnos que estemos ahí donde el Señor nos colocó, ahí donde el Señor nos llamó. Cada uno de nosotros ocupamos un lugar exacto donde debemos estar. Por eso San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Importante entender eso, porque cuando no tenemos eso claro, nos convertimos en seres nómadas cuando debíamos estar fijos en el edificio del Señor. Y esto es demasiado importante. Por eso es que el sacramento de la confesión se convierte para nosotros en ese exorcismo que nos libera de toda distracción y sobre todo que nos trae la paz. La paz. Ustedes tienen que estar muy vigilantes y asegurarse de que no pueden darle espacio en su corazón a la ansiedad, a la preocupación, al miedo, a la angustia, a la inseguridad. Eso no es de Dios. Ustedes no pueden darle espacio a eso. Y si es una condición de salud mental o emocional, pues debe tener responsabilidad con lo que Dios le provee para tratarse. Pero si es simplemente su falta de fortaleza y fidelidad a Dios, acuda a los sacramentos, acuda a la oración, préndase de Dios, únase a Dios, para que su miedo sea exorcizado, para que sea liberado. Y es importante tener eso claro, porque no tenemos tiempo que perder. Nosotros somos criaturas que tienen una vida muy corta. Tan corta es nuestra vida que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Así de corta es. Eso es muy corto. Cuando uno dice, ni idea cuánto tiempo tengo. ¿Cuál es la realidad de eso? Es que no tengo tiempo, porque si no sé cuánto tengo, pues no tengo, porque si tuviera, sabría cuánto. Eso quiere decir, mi tiempo depende de Dios,
Él es el único que sabe cuánto tengo y hoy me lo puede quitar. Hoy me puede llamar. Hoy. Por eso, teniendo eso claro, la preparación mía tiene que ser hoy. Hoy tengo que estar preparado. Hoy tengo que darle el sí al Señor. Hoy me tengo que convertir. Hoy tengo que dejar el pecado. Hoy, no mañana. Y no dejarme engañar del diablo de que está bien porque mi intención es esta, porque yo quiero hacer aquello. No, es que hoy tengo que dejar de robar. Hoy tengo que dejar de mentir. Hoy tengo que dejar de fornicar. Hoy tengo que dejar de odiar. Hoy tengo que ser bueno. Hoy tengo que cambiar. Hoy, no mañana, porque no tengo tiempo, porque tiene que ser ya, ya. Si usted piensa que tiene tiempo y que va a lograr hacer y cambiar mañana, se lo llevó el diablo. Tan sencillo como eso. El diablo se lo llevó ya. Porque creer eso es estar muerto. Porque no es verdad. No es verdad que yo mañana o de pronto más tarde voy a hacer lo correcto. No, eso no es verdad. Lo correcto tengo que hacerlo ya, en este momento. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Esto tenemos que escucharlo en el fondo de nuestro corazón, porque esa es la voz que nos habla. Y es el mismo Dios y es el mismo Espíritu que nos dice hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para convertirnos, hoy es el día para dejar el pecado, hoy es el día para dejar el mal, hoy. Tenemos un Dios tan misericordioso y como decíamos antes, pero tan justo. Y esas dos cosas las tenemos que tener unidas. No hay misericordia sin justicia. Porque ¿de dónde nace la misericordia? De la justicia. Entonces, hay que estar muy enterados de la justicia de Dios para enterarnos de su misericordia. No puede haber justicia sin misericordia o misericordia sin justicia. Y estos están unidos, son una sola cosa, con dos corazones que palpitan al unísono. Entonces, sabiendo que Dios nos ama tanto y que por eso nos ha dado el sacramento de la confesión, porque nos espera, Él nos espera ahí para que nos arrodillemos, porque ahí es donde está nuestra liberación, ahí está nuestra salud. Yo, como les conté, por 5 meses y medio, que parecieron como 5 años y medio o más, 5 siglos y medio, esperé la oportunidad de confesarme. Y sabía que las posibilidades de que eso sucediera eran mínimas, porque estaba sentenciado a muerte en manos de criminales que yo vi que asesinaron la cantidad de gente y animales y todo lo que se encontraron. Y sabía que yo no valía nada, que mi vida no valía nada. Sin embargo, cuando yo llegué a esa confesión, es algo que jamás podré describir de lo que fue ese sentido de libertad. Por eso, cuando pensemos en el sacramento de la confesión, pensemos en la libertad, la plenitud de la libertad. Voy a terminar con esta lectura de la epístola a los Hebreos. En el capítulo 6, desde el versículo 9, dice, palabras de esperanza y ánimo. Pero de vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos.
Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin, y no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera alcanzó la promesa, pues los hombres juran por uno superior, y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, interpuso el juramento, para que mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio, haciéndonos a la esperanza propuesta. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este sacramento maravilloso de la confesión y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para entenderlo bien y para saber cómo confesarnos y para saber cómo acercarnos a ese tribunal y cómo apreciar la vida del sacerdote, cómo entender el misterio sacerdotal y el misterio de nuestra necesidad de mantenernos limpios, de mantenernos preparados para que Dios nos pueda utilizar en plenitud. Amén.